prepárate para comenzar a escuchar la palabra del Señor. Quiero comenzar mi introducción con un párrafo del noticiero de la fe titulado ¿Quieres matar a tu iglesia? Y comienza a hacer algunos tips, algunas respuestas a esta pregunta que, dicho sea de paso, es el título del párrafo que voy a comenzar a leer. Comienza contestando a la pregunta titulada ¿Quieres matar a tu iglesia? De la siguiente manera. En primer lugar, no vengas si quieres matar a tu iglesia. Si vienes, ven tarde. Al venir, ven de mal humor. Al salir de tu iglesia, pregúntate ¿qué valía todo esto? No aceptes nunca un cargo en la iglesia. ¿Vale más seguir criticando a los demás? Visita a las otras iglesias a cada rato para enseñarle al pastor que él no es quien te manda. Hay que guardar la independencia. Haz que el pastor gane su dinero. Deja que él lo haga todo. Al acudir al templo, siéntate muy atrás, cerca de la puerta. No cantes, o si cantas bien destemplado. No des tus contribuciones por adelantado. Espera por lo menos hasta haber recibido lo que tu dinero vale. No animes al pastor. Si te gusta el sermón, cállate. Pues muchos pastores se perjudican por causa de la adulación. No permitas que la sangre de él esté sobre tus manos. Cuenta las faltas de tu pastor a todos los que te visiten. ¿Quién sabe si de otra manera ellos lo descubrirán? No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia. No evangelices, no prediques el evangelio. No hagas nada para ganar a otros miembros, por lo menos mientras estés en la congregación de tal pastor. Si hay algunos miembros animados que sirven a la iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra su servicio. Critícales. Si tu iglesia, por mala fortuna, es una iglesia feliz, animosa, condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo. Ahora miren cómo el noticiero de la fe termina después de dar estas respuestas. Dice lo siguiente: cooperando como se sugiere arriba, tú matarás por seguro a tu iglesia. Hoy quiero compartir contigo el título Determinaciones eclesiásticas para el año 2021. Y quiero compartir algunas de estas determinaciones en la epístola a los tesalonicenses en el capítulo número 5, versos 14 al 16. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos estén siempre gozosos. La primera determinación eclesiástica que debes proponerte en este año para que no mates a tu iglesia se encuentra en la última parte del versículo número 14 del capítulo número 5 de la primera carta que acabamos de leer. Que seáis pacientes con todos. Que seamos pacientes con los indisciplinados, con los débiles, con los de poco ánimo, y que seamos también pacientes con las personas que no reconocen a sus líderes. Debemos mostrar toda paciencia posible. Que seáis pacientes con todos, es decir, que mostremos la gracia de la longanimidad cuando nos irritan o cuando nos provocan, ya que muchas veces nos mostramos irritables y a la vez impacientes aún con nuestros hermanos en la fe y a menudo por tonterías. Y nos olvidamos muchas veces de la paciencia y de la misericordia que el Señor ha mostrado con nosotros. Desde luego, la paciencia nos resulta un poco difícil. Por eso es que es muy importante que cada miembro de la iglesia aprenda y a la vez ejerzan paciencia los unos con los otros. A veces el crecimiento
de la iglesia parece ser cuestión de una fórmula creada y siempre estamos evaluando el crecimiento de las demás personas por dicha fórmula, y no es así, porque el crecimiento de principio a fin lo da Dios en la medida que nosotros nos relacionemos con su palabra y obedezcamos lo que estamos leyendo, y con amor y prontitud queramos aplicarla. Y con frecuencia, entonces, hay necesidad de repetir las mismas enseñanzas una y otra vez, porque la gente no las escucha, o mejor dicho, no las asimila con prontitud. De la misma manera que el Señor ha mostrado paciencia con nosotros, exige que le mostremos la misma paciencia al prójimo, especialmente a nuestros hermanos, con toda humildad, con toda mansedumbre, con paciencia, como dice Efesios 4:2, soportándoos unos a otros, ya que no hay creyente que no necesite el ejercicio de la paciencia para consigo mismo, y no hay ningún creyente que no tenga o no deba tener paciencia con otras personas, porque la necesitamos. De manera que los desordenados e indisciplinados, los débiles y los de poco ánimo, y aquellos que no reconocen a los líderes, como bien dice los versos anteriores de esta primera carta a los tesalonicenses, ponen a prueba la paciencia de los líderes y de aquellos hermanos maduros en la fe. Rara vez la paciencia hay que ponerla en práctica con hermanos que llevan una vida de santificación y obediencia a la palabra. La paciencia es para ser ejercida en los momentos que se es tentado a desobedecer a Dios, y de cierta forma cuando somos tentados a responder con prontitud frente a cualquier ofensa que pudiese estar frente a nosotros o que apunta a nosotros. El verbo como el sustantivo pertenecen a la misma raíz e indica la paciencia constante en el trato con los hermanos y aún con los inconversos, que de muchas maneras y de diversas formas nos perjudican, nos insultan o hablan mal de nosotros. Además, es fácil ser el beneficiario de la paciencia de parte de otros, pero es más difícil manifestarla. La paciencia forma parte del fruto del Espíritu Santo, de modo que el creyente controlado por el Espíritu Santo puede demostrar la paciencia, aunque esta persona no sea de un temperamento paciente, como bien lo describe Gálatas capítulo 5, verso 22. La paciencia es consecuencia del fruto del Espíritu Santo. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. No podemos producir el fruto de la paciencia a menos que tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que es por medio del Espíritu Santo que nosotros llegamos a tener y también a comprender la necesidad de tener paciencia con las demás personas. Si no hay una muestra de paciencia, pudiera ser que no hay lo que produce el fruto, que es el Espíritu Santo. Así como nosotros sabemos de qué árbol procede tal fruto, asimismo sabremos también de quién procede la actitud que estamos teniendo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos a un mercado, no se nos vende ni el árbol ni la mata. Lo que se nos vende es el fruto que produjo esa mata o ese árbol. Por eso es que el Señor dice en Mateo 7:20, por sus frutos, o sea, por el resultado, tú vas a conocer a las personas. Así que esta clase de paciencia puede describirse mejor con aquella paciencia que se desarrolla en el creyente lentamente, pero que también es expresada en las intenciones y en las relaciones personales los unos con los otros. Y por otro lado, esta paciencia que está siendo desarrollada en la vida del creyente paulatinamente, en la medida que él intima con la palabra, en la medida que se relaciona con los demás hermanos de la iglesia intencionalmente,
es una paciencia y es una relación que ni daña ni hiere al prójimo en ninguna circunstancia. Por lo tanto, soportaremos con alegría a los necios siempre, aunque esto no sea fácil, pero lo vamos a hacer en el amor de Cristo. Y es necesario para que el cuerpo de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia, pueda lograr un crecimiento sano y mutuo en cada uno de sus miembros. Una persona paciente es aquella que no provoca rápidamente la ira en otras personas o que fácilmente estalla ante cuestiones emocionales precipitadamente. Es una virtud del amor y su presencia en sí es la evidencia máxima, toda esplendorosa de la obra del Espíritu Santo. De manera que el apóstol Pablo no identificó a ningún grupo selecto o específico dentro de la iglesia de Tesalónica, sino que él dijo que todos deberíamos ser pacientes los unos con los otros. Por lo tanto, alentó a toda la iglesia, miembros, líderes, a que sean pacientes los unos con los otros. Tanto en la iglesia de Tesalónica como en la iglesia cristiana hoy en día, habían personas y hay personas ofensivas y hay personas también que molestan. Probablemente la idea que el apóstol Pablo tenía cuando les dice a los tesalonicenses que sean pacientes, quizás es que sean pacientes con los ociosos, con los débiles, con los tímidos o con los indisciplinados. Pero quien quiera que sea el ofensor, cristiano o inconverso, los cristianos debemos mostrar la misma paciencia piadosa al tratar con personas problemáticas o atribuladas. ¿Por qué? Porque es el resultado de algo que surgió en nosotros en nuestra conversión. La iglesia tiene que lidiar sí o sí con este tipo de personas que sufren y que también lastiman a otros. Mi pregunta frente a esta determinación eclesiástica es la siguiente: ¿con cuántos hermanos y hermanas no has podido tener paciencia en el 2020? ¿Y con cuántos te propones ser paciente en este año 2021? La segunda determinación eclesiástica que te debes proponer en este año se encuentra en el verso número 15 de la primera carta a los tesalonicenses. Que ninguno dé a otro mal por mal. Pablo sigue abordando temas que tienen que ver con la armonía de la iglesia local. Es cierto que las instrucciones de este versículo pueden y deben caracterizar nuestra manera de vivir en la sociedad que nos rodea. Es decir, debemos desterrar de nuestras relaciones sociales el espíritu de venganza, ese espíritu que me lo hiciste y estoy viendo la oportunidad para pagarte igual. Debemos ser generosos, amables al tratar a nuestros vecinos, compañeros de trabajos, aun que son inconversos. Pero por el contexto al cual el apóstol Pablo se refiere, está claro que las palabras del apóstol deben aplicarse más bien a las relaciones fraternales vividas dentro de la iglesia. Nuestro enemigo, el diablo, como bien lo describe primera carta de Pedro, capítulo número 5, verso número 8, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, él quiere neutralizar por medio de sus artimañas la eficacia de nuestro testimonio y también impedir nuestra participación o cooperación en el crecimiento y edificación de la iglesia local. Para eso, este enemigo feroz de la cruz emplea un arsenal muy extenso para lograr estos fines. Y uno de esas armas que él emplea es la indisciplina o el desorden o la ociosidad, emplea también el desaliento y emplea también la debilidad, que el apóstol acaba de tratar en el verso número 14 en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo número 5. Pero otra de ellas y una de las más eficaces que utiliza con mucha frecuencia en nuestros días es conseguir que hagamos el ridículo ante el mundo. Predicamos un evangelio de amor y tratamos a nuestros hermanos con indiferencia,
cuando no con antagonismo. Predicamos la reconciliación y practicamos la descalificación y la murmuración. Predicamos la sanidad del alma, pero no somos capaces de mostrar al mundo unas relaciones fraternales que son el fruto de la obra sanadora de Cristo en nuestras vidas. En vez de mostrar el amor y la paciencia los unos con los otros y mostrar también la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y todas las demás manifestaciones del Espíritu Santo, permitimos que el diablo siembre muchas raíces de amargura en muchas personas, como son rivalidades, envidia, odio, enemistad, indiferencia, malicia, resentimiento. El mundo lo ve, se ríe de nosotros y desprecia el evangelio. Ahora bien, ante este peligro, la iglesia local necesita mucha vigilancia. Y una de las cosas que más debemos cuidar es cómo respondemos cuando un hermano nos hace mal o cuando sospechamos que nos hizo algún mal. Jesús lo dice con otras palabras. Y él dice lo siguiente en Mateo 24:12. Debido a la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La palabra iniquidad es la palabra griega anomia. Y la palabra anomia significa sin ley. A, que es sin o no, y nomia, que significa ley en griego. La idea es una maldad o una injusticia cuando se rompen los estándares sociales, éticos y morales. Y los estándares, cuando comienzan a romperse dentro de una sociedad, evidentemente la sociedad ha caído en una etapa que no hay nada que la dirija, porque no tiene ley. Es interesante que el Señor dice, debido al aumento de la iniquidad, debido al estilo de vida sin ley, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué es que esta iniquidad, o sea, sin ley, hace que el amor ágape se enfríe aún dentro de la iglesia? Porque el amor ágape es una referencia al amor moral de Dios. Debemos amar conforme a los estándares de Dios. Y, obvio, que cuando esos estándares se pierden en medio de una sociedad, el amor se enfría. Porque no sabemos cómo amar, porque no tenemos un estándar. Y esa sociedad en la que nosotros estamos viviendo en la actualidad vive sin ley. Por eso es que tú ves que muchas personas quieren pagar con la misma moneda a la persona que le cobró. Entonces, no debe de ninguna manera permitir en tu vida que las desavenencias vayan en aumento, ni entrar en el triste juego de las murmuraciones, descalificaciones, calumnias, espíritu amargo, pequeñas rivalidades por tonteras o críticas destructivas. Deben aprender cada uno a perdonarse los unos a los otros, como Pablo le escribe a la iglesia de Colosas en el capítulo número 3, verso número 13. Él dice lo siguiente: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Debemos aprender a frenar el deseo de venganza cuando éste empieza a controlar nuestras actitudes y nuestras acciones y nuestros pensamientos. En una cultura donde prima lo personal, es muy fácil, si no se lleva una vida de santidad y comunión con Dios, pagar a otro hermano mal por mal. Pero cuando vemos el perdón que Cristo nos ofrece en la cruz y nos otorgó en la cruz por medio del evangelio, aun cuando nosotros estábamos imperdonables, en un estado de ira, Él fue a la cruz, murió por nosotros, nos perdonó, soportó con mucha paciencia todas nuestras iniquidades. Yo creo que no es muy difícil perdonar a una persona. La razón por la cual el hombre quiere siempre pagar mal por mal no es otro caso
que la misma autojusticia y su creencia que lo que le hicieron no se lo merece. Y yo me pregunto frente a todo esto, ¿Cristo sí se merece entonces lo que tú le hiciste? ¿Sigues haciendo? ¿Desobedeciendo sus palabras? Entonces, te pregunto frente a esta determinación eclesiástica es, ¿a cuántos hermanos en el 2020 pagaste mal por mal? Pero quiero darte una exhortación ahorita para el 2021 en el que estamos. ¿Con cuántos te propones no pagar mal por mal en el 2021? La tercera determinación eclesiástica que debes proponerte para este año 2021 es seguir lo bueno siempre los unos para con los otros. Seguid lo bueno siempre los unos para con los otros. Ahora Pablo va de lo negativo a lo positivo. Procuren siempre lo bueno. No un espacio de tiempo, no en momentos específicos, sino siempre. Y la mejor manera de asegurar que no estamos buscando vengativamente el mal de nuestro hermano es buscar activamente su bien. En este contexto en el cual Pablo está hablando, lo bueno tiene que entenderse en contraste con el mal. Y se refiere no tanto a lo que resulta bueno a uno mismo, sino a lo que es beneficioso para la otra persona. En otras palabras, no hay espacio aquí cuando buscamos activamente el bien de mi hermano. No hay espacio para la malicia, no hay espacio para el resentimiento, no hay espacio para el rencor, no hay espacio para falta de perdón. ¿Por qué? Porque estamos buscando activamente el bien de nuestro hermano. Por lo tanto, corresponde al mandamiento del Señor de devolver bendición por maldición. No piensen que para no devolver mal por mal no se necesita una vida de comunión y obediencia. En el campo de lo natural no se puede devolver bien por mal. Es imposible. En el campo de lo natural, la persona que no tiene al Espíritu Santo, que está desprovista de poder llegar a un pleno convencimiento aun cuando sea tentado. Pero por medio del Espíritu Santo esta persona se arrepiente porque el Espíritu mora en él. Ahora bien, una persona que esté desprovista del Espíritu Santo no llega a entender la necesidad de devolver bien por mal. No lo hace. Todo lo contrario, devuelve mal por mal. Ya que ante la soberbia y la prepotencia de otra persona, debemos responder con mansedumbre y humildad. Y eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Ante su agresión y antipatía, debemos hacerlo con afecto fraternal y amabilidad, frutos del Espíritu Santo. Ante la calumnia y la crítica, con palabras de aliento y edificación. Y esto se hace y se llega a concretar por medio únicamente vía Espíritu Santo en la vida de la persona que Dios ha hecho nacer de nuevo. De hecho, la búsqueda del bien de la otra persona tendría que formar parte continuamente en nuestro estilo de vida. Debe ser una característica que nosotros debemos anhelar en un mundo donde están sucediendo continuamente cosas, en un mundo donde se nos pide distanciamiento, en un mundo donde la familia es atacada continuamente, en un mundo donde proliferan muchas ideologías, mucho egoísmo, mucho ego, mucho narcisismo. Nosotros tenemos que estar pendientes de que aún así debemos buscar el bien de las otras personas. Asimismo, como el Señor Jesús, por medio de su sacrificio, buscó nuestro bien, sufrió, tuvo paciencia, agonizó en los momentos más difíciles de su vida antes de ir a la cruz. Él ahí mismo en ningún momento se negó o se retractó de ir a la cruz, sino que sufrió todo lo que tenía por delante, buscando siempre la salvación de los suyos. Por eso es que el apóstol Pablo, en nuestro trato con las demás personas, siempre nos dice que debemos procurar siempre lo bueno. ¿Por qué? Porque vendrán circunstancias en tu vida en las que vas a ser tentado a no buscar el bien. Especialmente cuando quizás eres perjudicado o te están perjudicando o están perjudicando a algunos de los tuyos. Y es una exhortación muy difícil para esta generación en la que estamos viviendo. En este tiempo
donde se disfraza a muchas acciones malas con la hipocresía. Pagar mal por mal no es muy evidente en las personas. Quizás no se es tan directo en el pago del mal por mal. Existe la tecnología que nos permite de una u otra manera disfrazar la maldad que se pudiese esconder detrás de muchas caras bonitas, detrás de muchas fotos y detrás de muchos mensajes de texto. Pero así nos olvidamos de los atributos de omnisciencia y a la vez omnipresencia de Dios. Todo lo ve, todo lo sabe, aun cuando la palabra no está en nuestros labios, como bien lo dice el Salmo 139. De esa manera nos burlamos de Dios. Tenemos que evaluar las intenciones detrás de cada acción que nosotros vayamos a hacer con cualquier persona. No necesariamente tiene que ser con los hermanos de la iglesia. De manera que el auténtico amor cristiano no se puede limitar entonces a ciertos grupos o círculos de personas dentro de la iglesia, sino que debe alcanzar a todos los hombres dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No basta con sostener buenas relaciones con algunos miembros de la congregación, sino en la medida de nuestras posibilidades también debemos extender nuestras relaciones a las demás personas y poder intencionalmente relacionarnos con muchas personas en la medida que nosotros podamos. No basta tampoco con buscar el bien de algunos creyentes, sino que debemos hacerlo en nuestra relación con todo ser humano, con los inconversos y también con los conversos. Miren cómo Gálatas capítulo número 6, verso número 10 lo describe. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. No nos resulta nada fácil obedecer las demandas de este versículo, pero tampoco le resultó nada fácil obedecer las palabras a nuestro Señor Jesús. Bueno, ¿y qué del apóstol Pablo? Escuchemos su propio testimonio. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2, versos del 12 al 13. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos insultan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo y el desecho de todo. El mismo apóstol escribió este versículo y el mismo Señor Jesucristo que lo inspiró constituyen para nosotros ejemplos vivos de lo que significa renunciar a la venganza y seguir la bondad. Así como el precio que ellos pagaron, la Biblia nos pide que también nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, a bendecir cuando nos insultan y a tratar de reconciliar cuando hablan mal de nosotros. La Biblia prohíbe todo pensamiento de revancha, todo pensamiento de me hiciste, te hago, de ojo por ojo y diente por diente. Y la reacción natural de cada persona desprovista del Espíritu Santo es desquitarse lo que le hicieron, o sea, de devolver mal por mal. En otras palabras, de manera intuitiva, mostramos la bondad y el amor a otros creyentes y también a los inconversos. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. La persona impaciente relativamente y muchas veces toma represalias cuando sufre ofensas y automáticamente devuelve mal por mal. En lugar de devolver mal por mal, es deber de cada creyente ir tras lo que es bueno, es decir, beneficioso. El amor al prójimo no es algo que se aplica técnicamente como si fuera una fórmula cuando todo es fácil. El fruto del Espíritu Santo no es para aplicarlo en los momentos de bonanza. No podemos, sino que también debemos aplicarlo cuando las circunstancias son adversas y difíciles. El cristiano no debe hacerle daño a ninguna persona, ni al inconverso,
ni al creyente, a ninguna persona, en ninguna área, con ningún propósito ni ninguna justificación. No está en nosotros los que hemos nacido de nuevo. Poseemos en nuestro cuerpo al Espíritu Santo, mora dentro de nosotros la bendita Trinidad. ¿Cómo es posible que nosotros estemos buscando justificaciones para pagarle a la persona que nos hirió, que nos engañó, hacerle algún mal? El cristiano no debe actuar con malicia buscando su propio beneficio. A pesar de las circunstancias, Pablo sugiere que siempre hagamos lo afable, siempre hagamos lo bondadoso. Hay que pagar el mal haciendo el bien. Si las iglesias siguieran este sabio consejo, no cabe duda, y estoy seguro, que estallaría una revolución mundial por hacer el bien. Pero debemos comenzar por casa. Debemos comenzar por aquellos que hemos creído la palabra del Señor. Debemos comenzar nosotros, que tenemos las premisas del Espíritu Santo morando entre nosotros. Debemos comenzar nosotros, aquellos que hemos entendido que no podemos pagar mal por mal, sino que tenemos que hacer el bien en la medida que nosotros nos vamos desarrollando. Entonces, mi pregunta frente a esta determinación para ti es la siguiente: ¿con cuántos hermanos y hermanas no has seguido lo bueno en este año que pasó, 2020? ¿Y con cuánto te propones seguir lo bueno este año 2021? La cuarta determinación eclesiástica que debes proponerte para este año es estar siempre gozosos. En el verso 16, Pablo dice en una sola oración: estad siempre gozosos. Y esto es un mandato cristiano. Sin embargo, no se puede forzar a una persona que despliegue un gozo externo si esta persona no tiene una fluida relación gozosa con el Salvador, el autor del gozo verdadero. Estaremos siempre gozosos a menos que tengamos el gozo del Señor en nuestras vidas. Para eso debemos tener una relación muy estrecha con el Señor que produce el gozo, Jesucristo. Así que no podrás experimentar el gozo a menos que te relaciones con Cristo, su palabra y su iglesia. Pablo era un hombre llamado a sufrir continuamente, como escribiría poco después a los Corintios en su segunda carta en el capítulo número 11. La vida del apóstol era un rosario de preocupaciones, de sufrimientos y de temores. Frente a todo esto, ¿cómo poder estar siempre gozosos? Como Pablo, que pasó el Niágara en bicicleta, nos pide a nosotros que seamos siempre y estemos siempre gozosos. Bueno, el hombre natural experimenta el gozo si todo va bien. Si todo va bien, pues el hombre natural experimenta el gozo. Pero lo primero que tenemos que comprender es que el gozo no se experimenta en la vida que tiene una combinación de pecado más aflicción. Aun cuando le asedian los motivos de dolor y tristeza, debido a las promesas, el creyente sigue en pie y se regocija aún en medio de la tribulación o por lo que él esté pasando. Muchas personas no disfrutan el gozo del Señor debido a esta combinación en medio de la aflicción. Están pasando por una tribulación, una crisis, una prueba, pero en la medida que están atravesando ese proceso de tribulación, de prueba, de aflicción, también existen otras prácticas pecaminosas. Y quiero decirte algo: el pecado roba el poder de estar gozosos siempre. No solamente en momentos de paz, sino también en momentos de tribulación, pienso que aún más. Por ejemplo, algunas personas son quejumbrosas, aunque tengan abundancia de posesiones, gocen de una buena salud, vivan una vida aparentemente cómoda y sin palabras, y sin problemas, perdón. Otras son afables, agradecidas, optimistas, aún viviendo en penurias y rodeadas de desgracias. El contentamiento
de la persona no depende tanto de las circunstancias, sino como del carácter. ¿Por qué? Porque dos personas puestas en circunstancias idénticas reaccionan de manera diferente según como sean. Por lo tanto, las circunstancias no determinan el gozo del creyente. El gozo del creyente está determinado por la formación del carácter que él ha tenido en Cristo por medio de su palabra y la obediencia a esta. Vivimos en una sociedad, como bien lo dije anteriormente, pero cabe la pena recalcarlo aquí otra vez, en una sociedad egocéntrica. Esta reclama toda la atención para sí. La queja e insatisfacción es muy común en muchas personas. Es producto quizás de la crianza que han tenido, la cultura, el medio donde se vive y se crece, la escasez que abruma a muchos y también derrumba muchos sueños y muchas expectativas, las experiencias quizás negativas de la vida, y así no solo no se podrá tener gozo, tampoco se podrá tener una vida de agradecimiento a Dios. Lo que quiere decir que la queja no solamente te roba el gozo, sino que la queja también te roba el poderle dar gracias a Dios en medio de esa situación. La Biblia dice en primera carta de Timoteo, capítulo número 6, lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La piedad es la práctica devota hacia y las creencias apropiadas acerca de Dios. La Biblia dice la razón por la cual vamos a estar siempre contentos. Es cuando entendamos que nada traemos a este mundo y que nada podremos llevarnos de este mundo. Así que, como resultado, verso número 8, capítulo 6, primera carta a Timoteo, así que como resultado, teniendo sustento y abrigo, algo hay que comer y algo para no morir de hambre y algo donde vivir, estemos contentos. Sin embargo, la queja y la ingratitud son el enemigo número 1 del gozo. Timoteo, primera carta, Pablo le escribe y dice: así que, si tienes que comer y tienes dónde vivir, eso es suficiente para que tú estés contento. Ahora bien, en una generación egoísta que exige y reclama su atención y siempre está no solamente satisfaciendo o buscando la manera de satisfacer sus deseos, sino que va mucho más allá de lo que ya tienen. Las personas a veces piensan que el gozo viene cuando tienen un hogar y se esmeran, se esfuerzan, buscando la manera de construir una casa para que por medio de lo construido se tenga un hogar. Y eso no es así. No se tiene un hogar, tú simplemente tendrás una casa. Un hogar tú lo vas a tener cuando Cristo es el centro de tu vida y de tu familia y de tu matrimonio. Lo que quiere decir que no podemos estar buscando soluciones extras ni secundarias para lograr tener el gozo. Y la queja y la ingratitud es en base a lo que ya se tiene. La Biblia dice que gran ganancia es la piedad, la práctica devota hacia las creencias apropiadas de Dios, cuando ésta va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. No sé si tú lo podrás creer, pero yo no he visto todavía que un millonario se va de este mundo y todos los millones se lo echan en el ataúd. Le echan las casas, los autos, las joyas, todo lo que tienen. No, todo se queda en el lugar donde está porque hay personas que lo quieren disfrutar. Entonces tenemos que decir, gracias a Dios, porque en medio quizás de la situación en la cual me encuentro, tú permites que yo mantenga el gozo. Puedes estar quejándote de muchos problemas. Puedes estar quejándote de la falta de recursos. Puedes estar quejándote contra una persona que te hizo algún agravio. Puedes quejarte de un problema de salud física. Puedes quejarte aún de tu iglesia. Puedes quejarte aún
de tu matrimonio, de tu empleo. Por supuesto, podrías estar lidiando con dificultades en más de una de estas áreas que yo te he mencionado, pero quiero decirte, ellas no son la causa de tus quejas. Tu tendencia a quejarte y no estar gozoso nace de un nivel más profundo, el cual tú quizás no puedas ver. Nos quejamos no porque tengamos un problema con las cosas de la vida, sino que tenemos un problema con el gozo del creyente, con el gozo de Cristo. Nuestro problema no se limita a aquello con lo que lidiamos, o sea, con la circunstancia o la situación con la cual tú estás lidiando, sino que tiene que ver con la forma en que nuestra perspectiva de Dios moldea nuestra manera de percibir y afrontar el problema por el cual nosotros estamos pensando. Entonces, solemos pensar que quejarse no es gran cosa. Por eso tú ves que muchos se quejan, pero quizás sea más significativo de lo que nosotros podemos pensar. La queja te roba el gozo de una, te lo quita, te lo chupa, ya que Dios en muchas ocasiones orquesta dificultades en tu vida y en mi vida que nunca elegiríamos enfrentar si solamente Él nos da o nos regala un tráiler. Difícil, 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 difícil. De manera que tengo que ver cada situación en mi vida como algo que Dios orquestó para su gloria. Y eso es lo que debe producir en ti y en mí el gozo del creyente. En cambio, como creyentes podemos experimentar el gozo en pruebas, adversidades, simplemente porque Dios está ahí. Y nuestro gozo no va a brotar de las circunstancias, sino del Señor que mora en nosotros, del carácter que hemos ido formando por medio del Espíritu Santo. Uno de los problemas que produce la pérdida de gozo es que queremos salir del problema lo más rápido posible. Y entonces no acudimos al que nos puede sacar del problema. Y entonces evocamos todas nuestras fuerzas y habilidades para tratar de salir del problema para que como resultado comencemos a gozarnos en el Señor. Te explico. Estás atravesando por una situación X, la cual Dios orquestó. Y comienzas a evocar todas tus fuerzas, habilidades, no importa que sean seculares, espirituales, para tratar de salir del problema. Porque has pensado que como resultado tú estarás disfrutando del gozo del creyente. Entonces, nos aseguramos así salir lo más rápido posible del problema. Porque esto, de cierta forma, nos va a ayudar a tener un mejor gozo en el Señor. Todo esto nos lleva a una pérdida de gozo, porque el tiempo de la solución no depende de nosotros, sino del Dios que orquestó esa situación o esa prueba en nuestras vidas. Mi pregunta frente a esta última determinación por ahora, porque más adelante estaremos compartiendo otras determinaciones en esta misma epístola, es cómo puedes tú evaluar el gozo del cristiano en el año 2020, en el año donde hemos tenido que enfrentar muchas incertidumbres, muchas desavenencias, dudas, temores, producto a la pandemia del COVID-19. ¿Cómo tú pudiste evaluar ese año respecto al gozo del creyente? ¿Cómo disfrutaste de la presencia del Señor en medio de tanta aflicción, en medio de tanta confusión? Pero, ¿cómo te propones disfrutar el gozo del cristiano en este año donde dice Eclesiastés 7:10 que no es sabio decir que los días futuros serán mejores que los pasados porque no hablaríamos con sabiduría? Lo que quiere decir que pensar que el mundo va a mejorar y pensar que todo va a ser igual que antes, no estaríamos hablando con sabiduría. Estamos viviendo tiempos difíciles y el tiempo o las circunstancias no nos pueden robar el gozo. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del creyente no depende de la pandemia o de una nueva cepa, no depende de un presidente, no depende de las circunstancias, no depende de mi enfermedad, no depende de la economía, de la bolsa de valores, depende del Señor del gozo del cual yo dependo.
para poder disfrutar del gozo del creyente. Por lo tanto, nosotros, para mantenernos con un gozo en el cual vamos a estar disfrutando continuamente de la presencia del Señor, debemos de ir a la fuente de ese gozo. Y esa fuente tiene un solo nombre, se llama Jesucristo. Acude a Jesucristo este año 2021. Llénate de su presencia, disfruta su presencia por medio de las promesas que el Señor ha puesto en su palabra para tu vida y para la vida de todo aquel que está a tu lado. Que cuando te vean, no te vean con una cara amargada porque quizás el COVID está haciendo de las suyas, o quizás saliste del trabajo y te ven abrumado. Demuéstrale a las personas que tenemos un Dios que suple nuestras necesidades aun cuando todo vaya en nuestra contra. Ahora bien, recuerda esto: no siempre haciendo la voluntad de Dios terminaremos bien. Nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad de Dios y terminó en la cruz. Entonces nosotros tenemos que orar de la misma forma que el Señor Jesús oró. Señor, que se haga tu voluntad. Dame de nuevo, dame fuerzas para poder disfrutar del gozo en medio de esta prueba, aflicción, que yo no entiendo, pero sé que tú tienes el control de ella. Hoy, queridos amados, hemos visto las determinaciones eclesiásticas que deben determinar nuestra relación con nuestra iglesia para así no matarla, como bien dijimos en nuestra parte introductoria. Que seamos pacientes para con todos, que ninguno dé a otro mal por mal. Seguir lo bueno siempre, los unos con los otros, pero cuarta determinación, estemos siempre gozosos. No importa las circunstancias de la vida por la cual estemos atravesando. Pero ¿cómo logramos estas determinaciones? Sabiendo la necesidad que tenemos los unos con los otros para poder tener un mejor desarrollo y crecimiento espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Sabiendo también que somos personas que pertenecemos a una iglesia comprada a precio de sangre por un mismo Dios y un sacrificio en la cruz. Y allí Él nos justificó y cada uno de nosotros se ha constituido heredero y coheredero con Cristo. Meditemos en ellas en este año 2021. Estas determinaciones son la evidencia y la expresión máxima que no pertenecemos a este mundo y que no pertenecemos a los enemigos de la cruz, sino que hay algo que tenemos en común, que se llama Jesucristo. Hay una promesa que nos espera, hay una redención eterna que nos espera. Por lo tanto, debemos mirar a ella. Y una de las maneras en la cual nosotros estaremos mirando hacia nuestra redención eterna es cuando ponemos en práctica estas determinaciones. Qué bueno sería aplicar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando las habló a los suyos en Lucas 8:21. Dice así: Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Qué bueno sería que tú obedecieras estas determinaciones que el Señor hoy ha traído a tu vida. Oro por ti para que el Señor te permita, por medio de su gracia, que tú puedas no matar a tu iglesia, sino aportar vida, aportar ánimo, gozo, el bien para tu iglesia donde quiera que tú estés. Señor, gracias te damos por el privilegio no solamente de escuchar, sino también de aprender. Permítenos aplicar estas determinaciones en nuestra iglesia, donde quiera que se esté viendo este vídeo, Señor, que cada creyente pueda llevar estas determinaciones hasta su iglesia para que así nosotros podamos resplandecer en un mundo que yace bajo la oscuridad. Gracias te doy, Señor, por el privilegio de mostrar las riquezas inescrutables de tu palabra. Y gracias también te doy, Señor, por ser usado por ti. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.